Itadori comenzaba a parpadear, significado de que estaba comenzando a despertar de a poco, pero mientras comienza a volver en sí, siente algo suave y cálido debajo de él, algo totalmente opuesto al frío y duro suelo del techo donde se había quedado dormido. Al sentir esto se levantó de un brinco, asumiendo que ya no estaba en el techo. Y así era, ya que en vez de estar en un techo en medio de la noche estrellada, estaba en un cuarto con 2 sillones cafés y una mesa en medio de ambos sillones, además de que había una puerta en una esquina del cuarto. Yuji no sabía qué había pasado y sobre todo no sabía quién demonios lo había traído hasta esta habitación. Además también notó por un espejo que había en la habitación que tenía varias vendas por en su cuerpo, pero ¿qué carajos? Esa fue la pregunta que pasó por la mente de Itadori, y antes de que pudiera hacerse más preguntas, la puerta del cuarto se abrió dejando ver a un hombre alto, de cabello largo y negro, además de tener una mirada cansada como si no hubiera dormido casi nada, además de vestir una camisa negra al igual que unos pantalones del mismo color y unas especies de vendas alrededor de su cuello. Desconocido. Vaya, así que ya despertaste, chico. Itadori, al no saberse quién se trataba ese sujeto, decide ponerse en guardia mientras tiene una mirada fija y seria en aquel hombre, mientras envuelve sus puños en energía maldita. Aizawa. Tranquilo chico, no te haré nada, me llamo Aizawa Shota y soy un héroe conocido como Erasereat. Itadori. ¿Erasereat? Aizawa. Así es, pero llámame Aizawa, y ahora dime cuál es tu nombre. Itadori, al ver que aquel hombre no tenía la intención de atacarlo como los otros héroes, decide bajar sus puños, pero aún los mantiene cerrados. Por ahí algo llegará a pasar. Aún así decide responder la pregunta de aquel hombre. Itadori. Soy Yuji, Itadori Yuji Aizawa. Bueno Yuji Itadori, ve al grano, sé lo que pasó con el ataque de ese villano, cómo salvaste a los héroes y a los civiles, además tomé las notas hechas por la policía y héroes que salvaste, además de los testimonios de los civiles. Esto lo estaba diciendo en un tono serio mientras observa a Yuji, mientras que este solo observa a Aizawa mientras levanta sus puños despacio, en dado caso de que él quiera atacarlo como los otros héroes que intentaron arrestarlo. Aizawa. Aún así, cometiste el crimen de usar tu don sin una licencia oficial o provincial, además de atacar a una heroína top de Japón. Itadori. Entonces debía quedarme sin hacer nada y dejar que mataran a la gente. Además, ¿qué es eso de los dones, villanos y héroes? ¿Qué es toda esta mierda? ¿Algún mal chiste acaso? Itadori ya estaba irritado y había alzado la voz por todo lo que le estaba pasando. Primero despierta en un bosque con sus heridas de la batalla Cintra Sukuna, después no siente nada de energía maldita, además de que había héroes y villanos y eso a lo que llaman dones. Él ya se estaba cansando de conseguir cada vez más preguntas que respuestas. Aizawa estaba observando tranquilo a aquel chico mientras tenía una ceja levantada. Él ya había encontrado la respuesta, o por lo menos una parte de la respuesta. Aizawa. Ya veo, entonces era cierto, tú no sabes nada de los dones o en general de los héroes de villanos. La verdad es algo que no creía en su momento, cuando los héroes y en especial Ryukindo me dijeron que no los reconociste como héroes, además de los testimonios de los civiles, que decían que tenías una cara de confusión al escuchar la palabra don. Aizawa decía esto mientras mantenía su semblante serio. Este chico de apenas 16 tal vez 17 años no sabía nada acerca de los dones, héroes o villanos en general, algo bastante extraño, ya que para la gente joven de esta generación saber todo acerca de los dones era igual o más fácil que la tabla del 1, así que tendría que investigar más acerca de ese chico. Aizawa. Dime Yuji, ¿tienes padres? Aizawa hizo esta pregunta mientras se sienta en uno de los sofás, mientras mantenía la visita en el joven pelirrosa, y le hacía un gesto con la mano para que se siente en el sofá de enfrente. Yuji, a pesar de que aún seguía en alerta por la presencia del tipo, decide sentarse para continuar la conversación, la cual se estaba volviendo un poco incómoda. Itadori. No, la verdad es que desde que nací he sido criado por mi abuelo, y si en algún punto de mi temprana vida los conocí, la verdad es que no me acuerdo. Aizawa. Ya veo, entonces tienes a alguien quien te cuide o esté a cargo de ti. Itadori. Solo tenía a mi abuelo, él me cuidó durante mi niñez y parte de mi adolescencia, pero él falleció hace casi un año. Aizawa. Ya veo, ¿algún otro familiar que pueda cuidar de ti? Itadori.
No, no hay nadie, no sé si tengo tíos o primos, yo tuve un hermano pero, él murió hace poco. Aizawa abrió un poco sus ojos por el impacto de la noticia, pero volvió a su actitud de siempre para analizar la situación y las expresiones del chico, para tratar de hallar una pizca de mentira en sus palabras, pero no fue así, el chico estaba diciendo la verdad, una verdad tan doloroso que incluso llegó al corazón frío e indiferente de Aizawa. Este empezó a sentir pena y lástima por el chico, nadie a esa edad debería de haber pasado por tanto, pero parece como si el mundo quisiera castigar a este niño en específico. Vivir sin padres es algo duro, pero es aún más duro que tus demás familiares, que te cuidaron, se fueran de este mundo antes que tú. Aizawa. Comprendo, dime Yuji, ¿tu abuelo te contó algo a ti o tu hermano sobre los dones? ¿O algo sobre los héroes o villanos? Dijo esto mientras mantenía su expresión estoica pero atenta a las palabras que el chico le diga. Yuji, al ver cómo el tipo lo mira fijamente, da un suspiro. Desde que llegó aquí un pensamiento se hacía cada vez más frecuente. Cuando Sukuna le lanzó aquel corte mundial, en esos pocos momentos de vida vio una especie de grieta que reflejaba el espacio, se veía tan hermosa, tan imponente. Y por más surrealista que parezca, aquella grieta era la posible causante de traerlo a este lugar, el cual podría ser de dos opciones, tal vez lo mandó a un futuro muy lejano donde la energía maldita y los hechiceros se habían extinguido, aunque si lo pensaba bien, era una opción ilógica. Después de todo, la energía maldita siempre va a existir, ya que aunque no haya hechiceros, sí va a haber personas que tengan energía maldita, aunque sea un mínimo rastro de esta, pero aquí no había rastro alguno, por lo que esa opción quedaba descartada, por lo que solo le quedaba una opción, la cual era la más surrealista de las dos, que aquella grieta haya abierto el mismo espacio-tiempo y lo haya mandado a otro mundo sin energía maldita. Sonaba irreal y bastante estúpido en retrospectiva, pero todo era posible en el mundo de la hechicería, así que la opción de venir de otro mundo era la más razonable, pero como le diría a ese hombre que venía de otro mundo, no es como si le pudiera decir algo como: hola, vengo de otro mundo, donde un hechicero milenario Yomen Sukuna se apodera del cuerpo de mi mejor amigo, y nos enfrascamos en una pelea, donde este como último recurso, usó una técnica que lo mató y envió a este mundo. Sonaba tan irreal y estúpido, que si lo dijera, era posible que lo tomen como loco y lo enviaran a loquero por la locura que estaba diciendo, por lo que tendría que sacar los mejores dotes de actuación, para poder inventar la mejor historia posible y evitar que lo lleven a un loquero. Itadori. No, él jamás me dijo algo sobre ellos, y si veía algo parecido a los héroes y villanos, estaban en la tele y pensaba que eran series de acción que pasaban por los canales. Además de que nosotros éramos del campo, por lo que no teníamos contacto con algo como eso, no si fue por odio o desprecio hacia la oscuridad, pero él jamás habló de eso. Itadori habla de esto con el tono más serio que puede, ya que no quería que esa mentira fuera descubierta. Después de todo también había un poco de verdad en ella. Aizawa solo observa al chico, y asiente la cabeza entendiendo lo que le decía el chico. Aizawa. ¿Con qué eres de campo, Ya veo, eso logra explicar varias cosas. De seguro tu abuelo tenía un resentimiento contra los héroes o los dones en general. Pero el que no te haya explicado el por qué tienes un don, entonces debió ser un resentimiento bastante fuerte. Después de todo, los dones se desarrollan a los 4 años. Decía mientras mantenía su tono serio y con una mirada analítica sobre el chico. Yuji, al escuchar esta información, abrió un poco los ojos. Después de todo, toda la información que estaba sacando de esta conversación le puede ayudar a futuro. Itadori. Ya veo, pues la verdad es que no sabía que tenía ese don, ya que desde los 8 hasta los 10 años, noté como mi fuerza, resistencia y velocidad era superior al resto de los niños de mi edad. Y la única opción que le encontré a esto, era que mi abuelo me dijo que yo era especial, y que la usara para ayudar. No quería que fuera un héroe, solo quería que ayudara a la gente. Aizawa. Comprendo, entonces es tal como pensé, definitivamente tu abuelo tenía un odio y repudio por las personas con dones, y aunque no sabemos si fue por culpa de un héroe o villano, debió ser algo tan horrible como para no contarle a tu nieto que tenía un don. Dijo esto para después de ese un suspiro de cansancio y apoyar su cabeza en el respaldo del sofá. Él estaba cansado de pensar en toda esta situación y por la información que le decía el chico pelirrosa.
Itadori. Bueno, supongo que fue así, pero como él ya no está, no le podemos preguntar qué fue lo que pasó. Aizawa. Bueno, gracias por la información, ahora comprendo todo, pero dime una cosa más, ¿qué te pasó y cómo llegaste a la ciudad si eres del campo? Dijo seriamente mientras ponía sus codos en sus rodillas, para así juntar sus manos y apoyar su mentón en estas. Itadori se le quedó viendo a Aizawa unos minutos, mientras pensaba en una gran mentira para poder librarse un poco del problema. Itadori. Pues mientras regresaba de visitar la tumba de mi hermano y abuelo, vi a un hombre fuera de la casa donde vivía, y le pregunté quién era, me dijo que era el dueño de la casa. Pues al parecer mi abuelo la estuvo rentando esa casa todo ese tiempo, y él jamás se lo dijo a mi hermano o a mí, de seguro para evitar que nos preocupemos por ayudarle con los pagos, pero con la muerte de mi abuelo, yo no tuve más opción que irme de ahí, y estuve vagando hasta llegar aquí. Dijo mientras fruncía el ceño y volteaba la mirada hacia otro lado. Al escuchar la historia del chico, Aizawa sintió empatía por el chico, el cual tuvo que pasar por tanto él solo y sin nadie quien lo pueda ayudar. Aizawa. Comprendo, Itadori, muchas gracias por la información, ahora si me lo permites déjame presentarte a algunas personas. Aizawa entonces se levanta del sofá y abre la puerta, esto llamó la atención de Itadori, el cual solo observa como Aizawa abre la puerta del cuarto donde estaban. En eso un hombre de traje pero con cabeza de perro entra, junto con la mujer rubia y la chica peliazul de las que escapó hace unas horas. Aizawa. Ellos son el jefe de policía de Osukenji Tsuragamae, la heroína no 10 Yukino y su acompañante Nejire-chan. Aizawa. Después de que escapaste de estas dos heroínas, el jefe me llamó para buscarte, y te encontré descansando en el techo de un edificio, con tu ropa dañada, además de varias cicatrices en tu cuerpo. Itadori solo observa a las personas que entraron, e inmediatamente se puso nervioso a ver a esa mujer que se pudo transformar en dragón, a la cual le apuñaló un poco con su daga de sangre para poder escapar. Sus manos temblaron, no por el miedo, sino por hecho de que no sabía si ella iba a estar enojada con él, aunque lo más seguro es que sí. La heroína dragón al ver cómo el chico estaba temblando, decide hablar. Ryukyu. Tranquilo chico, no te guardo rencor por lo que hiciste, de haber sabido lo que te había pasado, hubiera actuado de forma diferente. Nejire. Yo también lo siento mucho, no debió ser fácil para alguien como tú pasar por tanto, lo lamento. Itadori al ver que unas heroínas se estaban disculpando con él lo sorprende, ya que al hecho lo que hizo pensó que lo iban a regañar severamente, pero ahí estaban ellas, disculpándose por perseguirlo. Itadori. No se disculpen, todo fue mi culpa por huir, pero es que no sabía qué estaba pasando. Nejire. ¿Estabas asustado? Es normal huir cuando estás asustado. Itadori al escuchar esa palabra aprieta los puños con fuerza, él nunca huirá o nunca tendría miedo, eso lo hizo ser débil y no pudo salvar a su mejor amigo. Kenji. Tranquilo chico, nadie de aquí te hará daño, como el héroe Eraseread dijo, soy el jefe de policía de este distrito, ya que lo llame para que te busque, ya que causaste un gran alboroto. Mi plan original al ver que habías salvado a toda la gente de ese villano, del cual ninguno de los héroes presentes se encargó del momento, era llamar a tus padres para que firmen un papel y evitar que fueras a prisión por utilizar tu don en público, pero al escuchar tu historia, veo que eso no será posible. Buji al escuchar la explicación del perro policía se calmó un poco, solo para alterarse de inmediato. Itadori. Entonces eso significa que me van a mandar a prisión. Ryukyu. No, claro que no chico, como el jefe Tsuragamae dijo, gracias a que salvaste a mucha gente en ese momento no irás a prisión por petición mía y de él. Kenji. Pero solo será por esta vez, pero eso sí, no vuelvas a enfrentarte a un villano de nuevo, si lo haces tendré que arrestarte definitivamente. Además de como dijiste que no tenías un lugar donde vivir, tanto yo como la heroína Ryukindo, te conseguirá un lugar donde vivir y cubrirá los gastos, por lo menos hasta que cumplas la mayoría de edad. Buji se sorprendió por la gratitud en que su opinión era excesiva, ya después de todo había roto las leyes de este mundo, aunque no tenía idea de ellas, además de que había lastimado a una heroína top del país sin saberlo, por lo que volteó a ver a Aizawa, y asiento levemente a las palabras dichas por el jefe de policía como la heroína. Ante esta gratitud,
Itadori al ver la gratitud y la amabilidad de estas personas solo pudo soltar unas pequeñas lágrimas de felicidad. Después de todo él no se tendría que preocupar por dónde vivir, además no tendría que ir a prisión y evitaría problemas con la ley. Las chicas y los hombres al ver a Itadori llorar se preocuparon, y Nehide quiso acercarse para tratar de consolarlo, aunque se detuvo al ver que Itadori había hecho una reverencia. Itadori, muchas gracias de verdad, no sé cómo agradecerles todo esto que están haciendo por mí, Ryukyu. No te preocupes chico, además no podemos dejar a un chico por ahí solo, eso sería un acto inmoral y nada ético. Itadori, aún así muchas gracias por esto, de verdad, gracias. Aizawa, aunque bueno, hay una ligera condición. Itadori, ¿Qué condición? Ryukyu. Pues como precaución, para evitar que vuelvas a hacer ese tipo de cosas, estarás bajo vigilancia de mi ayudante Nehide-chan, pero solo será por un par de semanas. Nehide, así es. Estarás bajo vigilancia de la Nehide-chan, así no podrás ponerte en peligro nunca más jeje. Itadori, ¿por qué siento un mal presentimiento sobre todo esto? Pensó para sí mismo mientras ve la chica peliceleste. Kenji. Bueno, eso sería todo, nosotros nos iremos, tú te quedarás aquí hasta que consigamos encontrarte un lugar para que puedas vivir. Aizawa. Así que solo relájate y nos veremos mañana, hasta luego Yuji Itadori. En eso tanto las heroínas, junto con el jefe policía y Aizawa se despidieron del chico. Nehide antes de irse le dijo que un par de horas le iba a traer algo para que coma, y conjunto nuevo de ropa, ya que él estaba bastante dañado y desgastado, seguramente por el uso constante desde que tuvo que irse de casa. Itadori agradecido el gesto y se despide de las personas que lo ayudaron bastante. En el momento en que todos se habían ido, Itadori da un suspiro de cansancio y se cae rendido en el sofá del cuarto, para entonces levantar su mano izquierda. Él estaba observando los dedos que se habían regenerado una vez llegó a este mundo, no sabía el por qué los tenía de vuelta, pero para él, ver esos dedos de vuelta significaba que había fallado en su misión. No pudo salvar a su mejor amigo Fushiguro y todo porque era demasiado débil para salvarlo. Él sabía que no podía salvar a todos, pero él quería con todas sus ganas poder salvar al mejor amigo que ha tenido en su corta vida, pero falló y ahora está en este mundo. No sabe si esto era un castigo o una recompensa. Pero de algo estaba seguro, y eso era que él seguía siendo solo un mocoso débil que no pudo salvar a nadie, y al semestre sentimiento de culpa, Itadori solo abraza sus rodillas mientras agacha su cabeza, mientras comienza a llorar por la impotencia que sentía. Itadori, lo siento, Fushiguro, Kujisaki, profe Nanami, Rojo, Sensei, lo siento chicos. Y así Yuji Itadori inició una nueva vida, mientras sigue sufriendo por la derrota de su anterior batalla, y aunque Itadori no lo sabía, él había logrado su objetivo, él había logrado acabar con Ryoma en su cuna.